Team Tutoriales. Patrocinado por OK Hosting. Patrocinado por OK Hosting. Hola, ¿qué tal? Soy José de Adobe Tips y bueno, en este tutorial les voy a mostrar y a enseñar a realizar el siguiente efecto solamente con Flash y ActionScript, ¿ok? Para este tutorial no vamos a utilizar animación, línea de tiempo ni nada, solo que para cosas básicas como crear capas para realizar el ActionScript, ¿ok? Y vamos a estar realizando lo siguiente, una animación, como ya dije, totalmente hecha con ActionScript, donde un clip de película va a seguir nuestro mouse y cuando llegue al punto donde está se va a detener con un efecto de frenado, ¿ok? Va a ser muy sencillo y vamos a estar viendo cosas nuevas como sería el enter frame, como serían algunas fórmulas matemáticas. Y bueno, quise empezar con este efecto porque no es muy complicado de explicar, no es muy complicado de entender y además te va a servir para otros tutoriales que tengo en mente, ¿ok? Y vamos a comenzar. Primero que nada vamos a ver la fórmula matemática que vamos a estar utilizando. Para esto voy a hacer unos pequeños dibujitos aquí. Y bueno, para este efecto de frenado necesitamos la posición A, o donde vamos a tener nuestro círculo inicialmente, y la posición B, ¿ok? Que es a donde va a llegar nuestro círculo. Y tenemos todo esto de trayectoria, ok, todo esto de trayectoria. Y lo que vamos a hacer, suponiendo que tengamos una velocidad de 5 fotogramas por segundo, es que en 5 fotogramas va a avanzar la mitad del recorrido, ok. En la mitad de la mitad, en otros 5 fotogramas va a avanzar, no importa que sea menos de distancia, igualmente en 5 fotogramas va a avanzar eso, ok. Después aunque sea mucho menos la distancia, va a seguir avanzándolo en 5 fotogramas por segundo y así sucesivamente hasta que llegue al punto final o al punto B, ¿ok? ¿Cómo sería esto en una fórmula matemática? ¿Ok? Tendríamos el punto B menos el punto A dividido entre 2, ¿ok? Porque cada parte de la trayectoria que va quedando se va dividiendo entre 2. Entonces lo pondríamos como es punto B menos el punto A entre 2, ok. Y esto sería todo, no es una fórmula complicada ni nada. Y ahora vamos a pasar a hacerlo en un pequeño ejemplo, no con mucha interactividad, pero sí va a haber animación, ok. Vamos a crear un nuevo archivo y voy a crear un círculo, ok, no tan grande, y lo voy a convertir en símbolo. Le voy a poner círculo y de nombre instancia igualmente círculo, ok. Voy a crear una capa nueva y le voy a poner de nombre AS3 de ActionScript 3 y a la de abajo pues círculo, ok. Lo voy a posicionar aquí y bueno, ya tengo algunas medidas. Por ejemplo, mi escenario mide 550, entonces la posición final va a ser a 500, de altura mide 400, así que la posición final va a ser 350. Y bueno, ahora vamos a pasar la fórmula matemática al ActionScript, ok. Así que voy a crear una variable que se va a llamar post final x, que va a ser con el 2 puntos, indicamos que va a ser de tipo number y va a ser igual a 500, ¿qué he dicho? 500, ok, punto y coma. Ahora, bueno, primero voy a hacer la animación en X y ya después Y, ya va a ser mucho más fácil, ok. Y ahora voy a agregar el listener enter frame, es que voy a poner add event listener y es event punto con mayúsculas enter guión bajo frame coma y la función se va a llamar mover, ok, punto y coma function mover, y aquí vamos a poner que es un evento de tipo evento, ok, de tipo event.
y vamos a poner dos puntos y void para que no nos regrese ningún valor. Ok, y aquí es donde vamos a hacer toda la animación. Primero que nada voy a agregar una variable que se va a llamar posición x, que va a ser también de tipo number, y va a ser igual, y aquí va a ser igual a la fórmula que acabamos de hacer, solamente que sustituyendo valores. Ok, vamos a poner post final x menos la posición en x del círculo, que en ActionScript se representaría como círculo.x. ok, y esto lo dividiríamos entre, yo les recomiendo una cantidad de entre 8 o 14, en mi caso voy a poner 10. ok, y ahora vamos a decirle a la posición del círculo, a círculo.x, que va a ser igual a la variable postx. ok, si no tengo ningún error, vamos a ver esa animación. ok, si hay un pequeño error, porque no vamos a igualar, sino le vamos a sumar al resultado. ok, entonces más igual y no solamente el igual. Voy a dar control más enter y ahora sí podemos ver esa pequeña animación. Y ahora lo que vamos a ver es que mientras más chico sea el número en que partimos esa trayectoria, pues más rápida es la animación. El mínimo es 1, entonces si lo pongo, ni siquiera me muestra animación, solamente me muestra el círculo al lado derecho. Y si por ejemplo pongo 50, la animación va a ser muy lenta. ok, pero igualmente va a seguir con el efecto de frenado. Ahora vamos a hacer la posición Y, va a ser exactamente lo mismo, var post final Y, igualmente con dos puntos indicamos que va a ser tipo number, y aquí vamos a poner 350. ok, y vamos a poner var post Y, también va a ser tipo number, va a ser igual a posición final Y menos la posición del círculo en Y. ok, entre aquí tenía 50, pero yo le voy a cambiar a 10. ok, punto y coma, y después círculo punto Y más igual a post Y, punto y coma. ok, y ahí ya tenemos un movimiento en diagonal. ok, también algo que influye mucho en el evento enter frame es la línea de tiempo. ok, los fotogramas por segundo que tengas configurados. Por ejemplo, yo aquí tengo a 10, pero supongamos que en la velocidad del fotograma tengo, pues digamos un 2. ok, aunque tengamos un 10 aquí, la animación se va a ver muy pausada. ok, y mucho más lenta. ok, y si yo por ejemplo pongo aquí un 50, aquí también 50, pero le pongo una velocidad de fotogramas por segundo de 120, que es lo máximo, pues no va a ser tan lenta y además se va a ver súper fluida. Pero lo malo es que si pone 120, hay computadoras que no logran procesar los 120 fotogramas por segundo. La verdad no sé si la mía los logre procesar, pero supongamos que una computadora solamente procesa 10 fotogramas por segundo y tú pones 120, entonces de nada va a servir. Te recomiendo que lo dejes en 24, y en otro tutorial vamos a ver cómo convertir de fotogramas con el evento enter frame a tiempo. ok, y así si le dices 2 segundos, van a transcurrir 2 segundos, no se va a tener que esperar a que transcurra todos esos fotogramas, que tal vez van a ser muy pocos por segundo. Muy bien, y bueno, este es el efecto que estaríamos teniendo con el efecto de frenado. Y bueno, ya vamos a pasar a lo que sería el efecto que todos estábamos esperando, el del seguimiento del mouse con efecto de frenado. ok, y bueno, vamos a pasar a eso. Bueno, primero que nada voy a crear un nuevo archivo. Recuerden que debe ser ActionScript 3,
Y ahora vamos a ponerle un poco de diseño a nuestro círculo. Para esto voy a crear un círculo, voy a dejar presionado Shift para que sea perfecto. Ok, tú puedes hacer cualquier forma, una caricatura, una flecha, lo que tú quieras. Ok, en este caso yo voy a utilizar un círculo. Voy a seleccionar el relleno, voy a ir a ventana y color para ponerle un degradado radial. Selecciono el relleno y este color lo voy a hacer un poco más tenue. Ok, más o menos así está bien. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar la línea, colocarme en el panel de color en línea, y igualmente le voy a poner un degradado lineal que vaya de un color un poco opaco a un color más vivo, un poco fosforescente. Ok, y ahora lo que voy a hacer es convertir en símbolo el contorno. Para eso solo selecciono el contorno, F8, y lo voy a poner contorno. Ok, lo selecciono. En el panel de propiedades le voy a agregar un filtro de sombra y le voy a poner una distancia de 0 con una intensidad más o menos de un 70 y un desenfoque a 7. Ok, tendríamos este efecto. Ahora seleccionamos los dos, F8, y le voy a poner círculo, que es lo que vamos a estar moviendo. De nuevo le voy a agregar una sombra con una distancia 0 y una intensidad más o menos a un 60. Ok, y le podemos dar un poco más de desenfoque. Ok, más o menos así. Ahora lo voy a hacer más chico. Ok, así está bien. Y bueno, tú este diseño ya lo puedes hacer como tú quieras, ya te lo había comentado. Y ahora vamos a comenzar a escribir nuestro código. Para eso necesitamos colocarle un nombre de instancia, así que le voy a poner círculo, ok, y voy a crear una capa nueva y le voy a poner AS3 de ActionScript 3. ok, ahora bueno, no importa donde tengamos colocado esto porque tenemos en cuenta que siempre va a estar en constante movimiento, así que no importa donde lo dejemos. Ok, ahora vamos a las acciones, al panel de acciones. Si no lo tienes, presiona F9, puedes ir a ventana y acciones. Ok, ahora respecto al ejemplo pasado, nos vamos a ahorrar dos líneas de código que eran las variables de la posición final, porque ahora vamos a estar usando las coordenadas de mouse X y mouse Y para este ejercicio. Ok, así que vamos a agregar desde un principio el event listener, enter frame, event listener, recuerden que es event punto enter frame con mayúsculas, coma, va el nombre de la función, se va a llamar seguir, punto y coma. Entonces ponemos function seguir es un event de tipo mouse event. No es cierto, es de tipo event solamente. Ok, vamos a borrar esta que nos crea automáticamente, y dos puntos y void para que no nos regrese ningún valor. Ahora declaramos la función con las llaves y vamos a poner las variables de las posiciones. Variable seguir X. Ok, en realidad tú puedes llamar las variables como quieras. Con los dos puntos declaramos que es tipo number y va a ser igual a la resta de la coordenada en X del mouse menos la posición del círculo en X. Ok, y esto lo vamos a dividir, como ya te expliqué, en cualquier número te sirve, pero yo te recomiendo un 10. Ok, punto y coma. Ahora vamos a hacer la segunda variable de seguir Y. Solamente vamos a sustituir valores por Y. Ok, así que es más fácil. Mouse Y menos la posición del círculo en Y. Ok, y va a dividir entre 10. Ahora solamente vamos a colocarle esas variables a la posición del círculo en X y en Y. Ok, así que voy a poner círculo.x es más igual a seguir X, punto y coma. Ok,
Ahora círculo.y es más igual a seguir y. Ok, si no tengo ningún error, vamos a presionar control más enter y tendríamos todo listo. Ok, y sí, aquí tenemos ya nuestro pequeño círculo siguiendo nuestro mouse. Y ahora, bueno, a mi parecer tenemos un pequeñísimo problema que se va a solucionar muy rápidamente, pero es que cuando el mouse está en reposo, el círculo está debajo de él, ok, y a mí eso no me gusta, porque te tapa algunas visiones cuando estás leyendo, así tienes que estar moviendo el mouse, pero se soluciona muy rápidamente. Aquí donde dice círculo.x vamos a encerrarlo entre paréntesis y a círculo.x le vamos a restar 20, ok, para que esté 20 píxeles a un lado, y al círculo y igualmente menos 20, o incluso podemos dejarlo así, y lo que se vería sería lo siguiente. Ok, vemos que ya no está justo debajo de la flecha, pero creo que sí es necesario ponerle aquí el menos 20 y cerramos. Ok, y ahora sí ya me parece correcto, así me gusta más a mí, pero ya depende de cada uno la que quiera tener la interacción con el usuario. Y bueno, no olvides suscribirte, comentar, dejar un like, y recuerden que abajo en la descripción está todo el material por si quieren seguirlo. También es muy fácil seguirlo solamente con el video, pero si tienes alguna duda puedes apoyarte en el material que va a estar acá abajo, como ya dije. Y bueno, soy José de Adobe Tips, nos vemos en la próxima.